por decirlo así, de lo que es la novela, una manera excelente de mostrarnos en general lo que es la novela. Y de ahí ya podríamos, vamos a suponer que no la hemos leído y que solamente estamos escuchando los comentarios valiosos, ya podríamos señalar algunas cosas que creo que los dos presentadores que vienen a continuación han de incidir. Es una novela de camino, como se ha dicho. Pero ¿es el camino solamente de esa historia que se cuenta? ¿O es el camino del propio ser humano, dentro de él y frente a su realidad? ¿O es el camino de la literatura, cuya función es develar y revelar permanentemente para ver mejor, poniendo sobre las cosas una luz cenital? Creo personalmente que lo que ha dicho Sandro puede permitirnos hacer por el momento este tipo de reflexión, antes de darle la palabra a Nelson Manrique Gálvez, también huancaíno, doctor en Historia y en Sociología, uno de los más calificados investigadores del Perú y América Latina, escritor y periodista, colabora regularmente en diarios y revistas, profesor en diferentes universidades. Entre sus libros destacan La piel y la pluma, La sociedad virtual y otros ensayos, Historia de la República, Vinieron los sarracenos, El universo mental de la conquista de América, entre otras importantes obras. Vamos a recibir con un fuerte aplauso a Nelson Manrique. Ante todo, quiero agradecer la oportunidad de participar en la presentación de este importante libro de Isabel. Y quisiera comenzar con una infidencia. Conversando con Isabel y con su esposo, me confiaron que el libro fue hecho por Isabel sin que Carlos se enterara de su edición, de su elaboración, hasta que el libro estaba completo. Y por lo tanto fue para él una sorpresa como la que nos ha dado en este momento Isabel con este excelente libro. Quisiera leer un libro que preparé, un texto que preparé sobre el libro. Un camión del ejército marcha desde Lima hacia Ayacucho atravesando la Sierra Central. En él viajan 7 inculpados por terrorismo celosamente vigilados por guardias armados. Un oficial y el subalterno que maneja el vehículo ocupan la cabina separados de 2 demás pasajeros y son los únicos que saben a ciencia cierta cuál es el destino de ese viaje macabro, mientras los prisioneros se debaten entre la incertidumbre, el terror, la esperanza y sus recuerdos, frágiles agarraderas para aferrarse a la vida. Los azares del viaje constituyen el lienzo sobre el cual se despliegan, a través de un diálogo en sordina, las historias de los prisioneros, en su mayoría víctimas inocentes de un vasto enfrentamiento cuya expresión inmediata es esta guerra entre una organización subversiva y las fuerzas del orden, pero cuyas raíces se hunden en un sustrato de injusticias históricas largamente maceradas. En la trama de diálogos entre las víctimas que marchan a la muerte se despliega la imagen de un país marcado por la explotación secular, la discriminación, el racismo, el abuso de los poderosos, la utilización de los aparatos del Estado como instrumentos para perpetuar un orden injusto y la total ausencia de derechos de la gran mayoría de los peruanos. Tal es gruesamente la trama de Gritos en silencio, la novela de la escritora huancaína Isabel Córdoba Rosas. Ella ya era ampliamente conocida como escritora de libros para niños, pero ahora cambia radicalmente de registro y nos ofrece una novela sobre uno de los momentos más difíciles de nuestra historia contemporánea. La violencia política que desangró al país durante las 2 últimas décadas del siglo pasado constituye un tema fundamental para entender la naturaleza del orden social construido durante los 2 últimos siglos en el Perú. Se trata de un tema que suele ser escamoteado en los debates sobre quiénes somos y qué deberíamos hacer para romper el círculo vicioso en que se encuentra encerrada la vida de millones de peruanos que ven cerrados los caminos hacia su realización personal
el logro de sus metas individuales y familiares y la construcción de un orden social justo en el cual todos pudiéramos realizarnos. A las injusticias históricas acumuladas, la guerra interna añade el componente ominoso de la impunidad con que actúan policías y militares, violando los derechos de los desposeídos, disponiendo discreción de sus vidas y su patrimonio. El grueso de los sentenciados, que progresivamente van cambiando a medida que toman conciencia y que marchan a la muerte, son víctimas inocentes envueltas en la vorágine de la violencia en un país que se desangra en una guerra fratricida. En la generalidad de los casos, el delito de los infelices ha consistido en reclamar derechos, denunciar iniquidades o simplemente pretender que su voz se escuche. La guerra contra subversiva se constituye en una excelente coartada para acabar todo tipo de disidencia y para aplastar cualquier asomo de reclamo. Basta ser acusado de terrorista para perder todos los derechos y ser atrapado en un engranaje diabólico del cual es imposible escapar. La metáfora del viaje ha sido ampliamente explorada en la literatura. El desplazamiento físico a través de un territorio permite el despliegue discursivo de los procesos personales y sociales que envuelven a los viajeros. Cada punto del itinerario a lo largo de la carretera central se constituye en un nudo dramático que va tejiendo la trama del vasto tejido social peruano, dentro del cual toma sentido el drama individual de los protagonistas. El viaje tiene también carácter iniciático, de toma de conciencia con relación a un entorno social que hasta allí ha sido sufrido y ahora se convierte en objeto de reflexión. A través de las vicisitudes de los viajeros de este viaje macabro se despliega como una gran metáfora la imagen de un país donde no hay ciudadanos, donde unos son súbditos con deberes y sin derechos y otros privilegiados que solo tienen derechos y no tienen deberes. En el orden social de los privilegiados, cualquier reclamo, queja, demanda de derechos es subversiva. Por eso los pasajeros del camión de la muerte están sentenciados de antemano. La progresiva toma de conciencia de que ese es su destino final les invita a reflexionar sobre su vida, sobre los suyos, sobre un orden social que los convierte en víctimas propiciatorias. Es ilustrativo comparar la forma como ha sido abordado el tema de la violencia política en los países del Cono Sur, donde el destino de las víctimas es vivido como una herida abierta que compromete a las sociedades nacionales en su conjunto, y la desatención predominante en el Perú con relación a qué significó la violencia y la indiferencia con relación al destino de sus víctimas. Resulta inevitable pensar en la manera como las fracturas étnico-raciales que dividen al país marcan la manera de relacionarnos entre los peruanos. A pesar del encomiable esfuerzo desarrollado por la Comisión de la Verdad y la Reconciliación para elaborar un informe que reseñara lo vivido en esas décadas terribles, quedan muchos hechos por dilucidar. Para solo mirar al entorno inmediato aún hoy, a 2 décadas de estos hechos sangrientos, no se sabe siquiera a ciencia cierta cuántas fueron las víctimas mortales de la violencia política entre los profesores, estudiantes y trabajadores de la Universidad Nacional del Centro del Perú en Huancayo. Sabemos que fueron más de un centenar, pero el trauma de la violencia aún no procesado ha impedido hasta ahora individualizarlos, darles un rostro, incorporarlos a nuestra memoria histórica. Inevitable evocar la experiencia de España, donde a 75 años del inicio de la guerra civil que desangró a la península, aún es imposible abordar la tarea de rehacer la memoria de ese tiempo trágico. Es necesario rendir homenaje a la inteligencia, la entrega, la voluntad y el coraje desplegado por nuestro desaparecido amigo Carlos Iván de Gregorio en la coordinación general de la redacción del informe de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, y el referente obligado del cual debiera partir cualquier indagación sobre ese terrible momento de nuestra historia. Y debemos agradecer a Isabel Córdoba la novela que ahora nos entrega, una importante contribución a la tarea que debiera comprometernos a todos de construir una memoria histórica compartida del tiempo del miedo. Gracias. Pues muchas gracias, Nelson Enrique Gálvez. Él está aportando